Si estás en clase, no manejes. Por la falta de un clavo, la herradura se perdió. Por la falta de una herradura, el caballo se perdió. Por la falta de un caballo, fue que el caballero se perdió. Por falta de un caballero, fue que la batalla se perdió. Y así, como la batalla, fue que un reino se perdió. Y todo porque fue un clavo el que faltó. Esta es una lectura y una reflexión de George Herbert de 1651. Resulta que estaba el sol y Bóreas. Bóreas es el frío viento del norte. Discutían sobre sus poderes, quién tenía mejores poderes. Y al fin acordaron reconocer como ganador al que pudiera despojar de sus ropas a un viajero que en ese momento veían pasar. Bóreas fue el primero en probar suerte, pero sus frías ráfagas hicieron que el hombre aferrara con más fuerza sus vestiduras, y cuando decidió soplar con más fuerza, solo consiguió que el viajero se abrigara más. Bóreas, vencido, cedió su lugar al sol. El sol comenzó a iluminar suavemente y el hombre se despojó de su abrigo. Luego lentamente le dio el sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Moraleja, es mucho más poderosa la persuasión que la fuerza. Esto es una fábula de Esopo. Muy buenos días, buenos días, buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Nos saludamos, familia, buenos días. Hola, buenos días. 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 Esto, qué alegre tenerlos a todos acá. Buenos Un buen días. discurso, como una buena historia, con un inicio, un desarrollo y un final. Hoy vamos a hablar respecto de esta trayectoria del discurso, el inicio, el desarrollo y el final. Y tenemos de agenda para hoy, primero vamos a conocer el esquema básico del discurso que vimos la semana pasada. Vamos a analizar todos los elementos de un exordio. Vamos a ver qué tipos de exordio y vamos a hacer algunos ejemplos acá. Vamos a buscar algunas estrategias para hacer exordios productivos. Quiero tocar el tema del cierre, a ver si nos da un poquito de tiempo según el programa. Pero adicional, les recuerdo que estamos trabajando en, en unos libros que ustedes vieron que están en la plataforma de Classroom. Así que vamos a tener algunas experiencias de las personas que nos van a compartir material que leyeron de los libros. Primero, felicitaciones. Vean, desde las 7 de la mañana tenemos compañeros, familia conectada. Estaba conectada Luisa Hernández, Wendy Pérez, Arturo Osvaldo, Eduardo Melets, Luis Urrutia, Carmen Villeda, desde las 7 de la mañana. ¿Pueden creer ustedes eso? Y también se nos unió Scarlett, Valentina Alvarado, Vilma Bach, Wendy Pérez, Luisa Hernández, Pablo Ramos. Felicitaciones a nuestros madrugadores. Es un gran gusto saber de que desde muy temprano están deseosos de que recibamos nuestro taller de oratoria. Así que aplausos y un abrazo para todos los madrugadores. Ya estamos acá listos. Y nuestro objetivo es diseñar discursos coherentes y persuasivos. En la semana pasada analizamos este esquema, el discurso básico de un discurso. ¿Qué dije? El recurso básico de un discurso es un esquema, como lo tenemos acá, donde empezamos con un exordio, que es el tema específico para hoy. Vamos a analizar la presentación, quién soy, cómo soy, para qué estoy acá.
Luego ya compartimos el mensaje que queremos divulgar, hacemos un resumen dentro del proceso para reforzar las ideas importantes o rescatar lo más importante que hayamos visto en nuestro mensaje, pero también tenemos el cierre. No podemos salirnos así como entramos, tenemos que tener un cierre que amarre todo lo que ya hicimos. Ese es el esquema básico. Espero que lo hayan copiado. Les recuerdo que uno de los requisitos para estar acá es papel y lápiz, por eso es imposible manejar, por eso es imposible estar cuidando al bebé, haciendo la comida o haciendo trabajos que requieran de mucha delicadeza y atención, porque se me pueden distraer. Los que deseen consultar esta clase la pueden hacer también por video. Métase a su clase, ahí va a encontrar, además de los libros, va a encontrar el video de la clase. Así que no hay razón para distraerse. Trate de sacarle el máximo provecho. Muy bien, ¿qué es el exordio? El exordio, dijimos la semana pasada, que es el principio, la introducción, el preámbulo de una obra literaria o de una obra literaria. Quiere decir que está catalogado dentro de la literatura como un elemento importante. Y el exordio estará formado por varios elementos según el tipo de lectura que estaremos analizando. Especialmente la primera parte del discurso oratorio, cuyo objetivo es atraer la atención y preparar el ánimo de los oyentes. Ahí está el otro secreto que necesitamos, atraer la atención y el ánimo de los oyentes. Tipos de exordio. Pero antes de hablar del exordio, a ver, veamos, a ver si funcionó lo que dijimos la semana pasada. Voy a dejar de presentar y vamos a dar 10 minutos para escuchar los aportes que alguien de ustedes tenga para hoy, antes de empezar con los elementos del exordio. Y me gustaría que, así como la semana pasada, levantemos la mano para los que tengamos un aporte que hacer. Ya tengo algunas manitas levantadas acá. Vamos a ver quién fue el primero que nos levantó la mano. Saben que hoy el internet está hecho un desastre. No sé cómo le están haciendo ustedes, pero a mí me está costando infinito. Vamos con Francisco. Francisco Javier. Muy buenos días, Coca. Buenos días a todos. El libro que yo estaba leyendo ayer precisamente, era el de Oratoria Hipnótica. El 75 o 60% de las personas en Estados Unidos, uno de sus mayores miedos no es la muerte, no es que te caigas de un avión, es hablar en público. Y creo de que el tema es de que en nuestra cabeza nos hacemos un monstruo por temor a ser juzgados. Entonces, una de las técnicas que daba ese libro me encantó, es decir, un chiste a un grupo de amigos, poder saludar a la gente, decir cumplidos. Entonces, ese tipo de ejercicios, porque me decía, tienes que hacer esos ejercicios hasta después de que ya los hayas terminado, puedes continuar con el siguiente capítulo. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención de ese libro y pues lo sigo practicando. Todavía no he terminado con ello, pero pues ahí voy. Y pues eso es lo que a mí me llamó más la atención de ese libro, ¿verdad? Bien, Francisco, gracias. Gracias, importante. Ya adelantamos un poquito el tema del temor, el mayor temor de que dejamos de hacer. Miren, me voy a ir muy al azar porque ya les conté, hoy el internet está hecho un desastre acá y me está costando detectar quiénes son los que levantaron la mano y tengo acá a Mía Martínez. Mía, ¿qué leíste y qué nos compartes para mí? Buenos días, tengo cada uno de ustedes. Bueno, yo leí si no estoy mal, uno que se llama Cómo las palabras influyen, algo así, no me recuerdo mucho el título, hace unos días lo terminé de leer.
Pero la verdad es que lo que me dejó pensando es cómo las palabras tienen tanto poder, no solo en otras personas, sino que también en nosotros mismos, un poder que lo podemos utilizar negativo o positivamente, porque podemos dañar a la otra persona, podemos dañar nuestra autoestima, nuestra mentalidad, o podemos venir y ayudar al crecimiento de otra persona, a su autoestima, o a inculcarle una idea positiva sobre ellos mismos, como también podemos venir, influir y implantarnos una idea positiva en nuestra mente de lo que somos, de lo que seremos, de nuestros valores y del amor que nos tenemos a nosotros por lo que somos. Entonces, las palabras sí influyen más de lo que uno se imagina en todo nuestro entorno. Entonces, nosotros de cierta manera tenemos el poder en nuestro entorno y creo que debemos pensar antes de venir y decir algo, ya sea hacia otra persona o hacia nosotros, porque no sabemos el daño o la ayuda que podemos causar. Ok. Independientemente de la, ¿cómo le digo? De la voluntad o de la relación que nosotros tengamos, porque por ejemplo yo puedo venir y con toda la buena actitud, le voy a decir, puedo venir y decirle algo bueno a alguien, pero tal vez las palabras que yo estoy utilizando no son las mejores, entonces la otra persona lo puede tomar a mal, entonces hay que pensar primero y luego hablar. Incluso cuando estamos con cierta emoción, enojados, felices, tristes, primero debemos pensar en nuestras palabras y luego expresarlas. Ok, gracias Mía, un aplauso virtual a Mía. Estaba hablando en resumidas cuentas sobre la importancia de lo que decimos, porque las palabras son muy importantes, por eso el prepararse para su discurso debe ser muy inteligente porque no queremos herir susceptibilidades a la hora de hacer nuestra presentación, cuidar nuestras palabras. Gracias Mía. Vamos con Glendy de León. Tratemos de ser breves, pero sí muy concisos en lo que estamos aportando para que nos dé oportunidad a todos. De acuerdo. Buenos días, licenciado. El libro que yo leí es Cambia tus palabras, cambia tu vida. Prácticamente lo que yo entendí de todo el libro, que no era muy grande, es que las palabras pueden construir o también pueden destruir. Y hay que ver de qué manera se pueden utilizar y qué tipo de emisor queremos comunicar para poder plantear. Y eso sería prácticamente que tenemos que discernir. Gracias, el discernimiento de las palabras. Muy bien, avanzo. Keila Noemí. Keila Noemí de León. Muy buenos días, licenciado, y muy buenos días a todos. Pues el día de ayer nosotros estábamos hablando con el IC y estábamos hablando precisamente acerca de un discurso, y es que es muy importante dar un exordio. El libro que yo estaba leyendo era Oratoria Hipnótica y casaba perfectamente con el libro que yo estaba leyendo, porque decía que si nosotros no tenemos un buen exordio, perdemos la atención del público. Y cuando perdemos la atención del público, nos aburrimos. Y aunque nosotros estemos dando un discurso tan bueno, con tan buena información, nosotros ya no tenemos la atención del público, ya no nos sirve de nada, porque ya no queda ningún fragmento de lo que nosotros estamos hablando con el público. Entonces, me pareció bastante interesante las técnicas que daba este libro, pero me llamó más la atención la importancia del exordio. Gracias, Keila. Ya nos quemaste que estábamos viendo taller ayer, pero sí, muy bien, así es. Platicábamos de este libro. Sí, la importancia de prepararnos, pero hacer una buena persuasión. Y hoy vamos a tocar el tema de la persuasión, que era lo que mencionaba Keila. Me voy a ir al azar, no en el orden. Voy con dos más y doy la palabra a otros, por favor. Voy con Flor de María. Flor de María. No está lista Flor de María, entonces nos vamos con Paola Batres. Buenos días, licenciado. Yo también leí el libro de, permítame, le digo, Oratoria Hipnótica. Y lo que me llamó bastante la atención fue
de un punto donde decía que el estado de emoción de nosotros es importante al momento de ponernos ante un público, porque el entusiasmo es el que vamos a transmitir y veremos si de esa forma pues llamamos la atención del público, ¿verdad? Y si vamos tristes, pues no lo vamos a llamar la atención. Y lo que me gustó fue ahí como un tip de que es bueno recordarse de un momento donde nos haya hecho sentir bastante bien y tomar el puño y tocarnos una parte del cuerpo y con eso volverlo a hacer. O sea, nuestra mente automáticamente nos va a volver a dar ese sentimiento de bienestar. Entonces, eso me gustó bastante. Gracias. Gracias, Paola. Erickson. Buenos días, Lick. Mucho gusto a todos. Fíjense que yo leí un poco sobre el libro de cómo leer a una persona como un libro. Fue muy interesante porque usted hablaba sobre exordio al inicio de dar un discurso y pues conocer a nuestro público es algo fundamental para saber cómo iniciar una conversación o cómo dialogar, cómo poder compartir e impartir una charla a través de un buen requerimiento de un tema. Entonces, él hablaba de gestos que podía realizar una persona y a través de esos gestos nosotros podemos mostrar si es de interés el tema que estamos mostrando o el público ya se aburrió. Entonces creo que es fundamental y una herramienta clave es saber conocer a nuestro público y poder leerlos a través de un punto. Fíjese, Erickson, que usted está mencionando algo muy puntual, y es, antes de empezar nuestro discurso tenemos que conocer al público al que va dirigido, porque en base a eso es que vamos a trabajar nuestro exordio. Mire, usted me adelantó algo muy importante. Gracias, Erickson. Creo que eso es muy importante de considerar. Gracias. Arely. Buenos días, licenciado. Buenos días a cada uno de ustedes, compañeros. Licenciado, yo me tomé la oportunidad de leer el libro de Persuasión Hinóptica, o bien cómo hacer charlas y conferencias motivacionales. Desde siempre me ha interesado cómo las palabras pueden llegar a influir en la mente y las decisiones de los demás. El libro de Persuasión Hinóptica me dejó ver una manera muy práctica de comunicar. No solo es hablar, sino saber conectar con las personas. El autor presenta 10 secretos para lograr una conferencia de alto impacto, los cuales se enfocan en cautivar la atención, despertar emociones y dejar un mensaje difícil de olvidar. Entre ellos están usar historias para enganchar, proyectar seguridad, utilizar pausas estratégicas, mantener contacto visual, repetir ideas clave, provocar curiosidad, manejar el tono de voz, hacer preguntas que inviten a reflexionar, crear imágenes mentales y terminar con un cierre contundente. En resumen, la obra me enseñó que persuadir no es manipular, sino es transmitir un mensaje de manera tan clara y tan atractiva que el público recuerde y lo haga suyo. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Le voy a dar la palabra más adelante a los demás. No me pierdan el entusiasmo. Estamos contra el tiempo, pero tenemos tiempo extra para poder hacer todo esto, así que gracias por los aportes y continúo con lo que tenía para ustedes. Vamos a empezar con algunos ejemplos. A partir de ahorita les voy a dar un listado de formas de cómo presentar un exordio y tal vez algunos ejemplos. Vamos a improvisar un poquito acá, pero quiero que ustedes vayan haciendo sus anotaciones y al final, lo que decía Erickson, necesitamos conocer a nuestro público para saber con cuál vamos a trabajar, porque no todas funcionan. Van a funcionar de acorde al contexto que usted tenga. Entonces, tenga cuidado en eso, pero utilice todas, pruébelas en diferentes circunstancias y usted va a notar. La primera es utilizar una frase célebre. La mayoría de las personas cuando empiezan un discurso se toman el tiempo de investigar frases célebres de personajes que realmente tengan peso o de lecturas que realmente tengan valor
para que sean significativas. Por ejemplo, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Este es un proverbio escocés. Y puedo iniciar así mi conferencia si quiero dar una charla motivadora, motivarlos a todos de que sonrían. A ver, compañeros, una sonrisa, sonríe al que está a la par. En base a esta frase célebre, valoremos la importancia de una sonrisa. Entonces ahí podemos empezar a manejar a nuestro público para que entre ellos se empiece a ver interacción y haya un ambiente, muchas veces sirve para romper el hielo. Eso sería una estrategia, empezar con una frase célebre que nos permita introducirnos y que esté relacionado con lo que queremos hacer. Lick, pero la frase célebre tiene que ser del mismo tema. Cuidado, va a depender de que, para qué la quiere usted. Si quiere la frase célebre para empezar a interactuar con el público o quiere introducir el tema desde ya. Las dos cosas serían lo ideal, pero usted tiene que elegir para qué lo quiere. La otra es parecida. La frase célebre ayuda a reflexionar y ponerle peso con autoridad, pero una cita textual nos lleva a libros, nos lleva a material, nos lleva a publicaciones que ya están dadas y nos pueden relacionar el tema muy bien. Por ejemplo, los libros son una poderosa droga sin riesgo de sobredosis. Soy una feliz víctima de los libros. Esto lo decía Karl Lagerfeld y nos puede servir para empezar a motivar a nuestro grupo de la importancia de leer. Y hoy vamos a leer, hoy vamos a tomar algunos libros y quiero que compartamos con nuestros compañeros las experiencias que tenemos. Pero miren, es un vicio tan rico que leer nos va a dar satisfacción en el momento que menos nos lo esperamos. Entonces ya esa cita textual nos permitiría la apertura a un tema un poquito más formal. Por lo regular, las personas que van a dar un taller con temas muy formales utilizan este recurso, el de iniciar con una cita textual. Por ejemplo, si usted va a dar un sermón, pregunto, tengo acá dentro del grupo personas que se dediquen a dar sermones, que tengan a cargo una escuela bíblica, que tengan a cargo un grupo de jóvenes de la iglesia. Levántenme la mano ahí, den una reacción, por favor. ¿Tengo? Wow, tengo a Jacqueline. Bien. Xiomara, Dulce. Ajá, muy bien, hay varios que tienen ese privilegio. Entonces, el empezar con una cita textual puede ser ese recurso. Y principalmente una prédica utiliza el recurso de la cita bíblica ya como tal para empezar el sermón. Cuidado, miren, el hecho de empezar con una cita bíblica lo único que le da es formalidad. Sí apoyo el empezar con la cita bíblica para empezar a amarrar de qué vamos a hablar en nuestro sermón. Pero para un predicador les voy a agradecer que me tomen en cuenta algo más que les voy a decir. No empecemos solo con la cita bíblica. La cita bíblica va a funcionar cuando el tema esté más abierto a un público laico al cual querramos nosotros reforzarle una idea muy espiritual, muy significativa, que no la podemos dejar a un lado. Entonces, la cita bíblica nos va a llamar la atención y va a decir por qué está usando una cita bíblica en una conferencia que no tiene nada que ver de religión. Es bien funcional, no se van a dar cuenta, pero es algo muy poderoso que puede, aparte de servirles como un buen testimonio, darles una categoría diferente para que el público los perciba de una forma más confiable. Pero voy a los siguientes recursos. Acá dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Y la mayoría empezamos así nuestros sermones, ¿verdad? Pero cuidado, voy a darles una sugerencia acá a los que vamos por esa parte. Pero, aquí va. Había una vez, quiero contarles que, oigan, ¿saben ustedes que las fábulas de Esopo son muy buenas? Y sirven para empezar. Había una vez, más que contar el cuento de la Caperucita Roja, vámonos a fábulas que tienen mucha reflexión, se las sugiero, hay mucho material de eso. Y aquí es donde va mi mensaje para nuestros amados predicadores. Si usted empieza con una historia
esas historias que te hacen reflexionar, historias que te llevan a pensar en lo importante de algo. Por ejemplo, fíjense que me encontré a una niña hace un meses, que no es tan niña, tiene 27, 28 años. Y esta niña, yo le digo niña, porque la conocí desde muy pequeña, le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, llevo ya bastante tiempo de casada, tengo 2 hijos, pero lamentablemente mi esposo murió, falleció hace 2 años. Wow, ¿y qué has hecho? Pues me ha tocado que ir a lavar, que ir a hacer esto, que ir a hacer el otro, y me cuesta un poco. ¿Y seguiste estudiando? Le pregunto. Pues no pude porque mi esposo cuando nos juntamos me dijo que me dedicara más a mis hijos, que él me iba a mantener, así que no necesitaba estudiar. ¿Y te ha perjudicado en algo? Bastante, porque ahora he querido estudiar porque necesito conseguir un mejor trabajo. Y sin estudios no puedo, y eso me ha costado mucho. Y vemos el impacto del no superarse y el no prepararse y el a veces dejarnos llevar por el consejo confiando más en las personas que confiar en Dios. Así que esta mañana quiero enseñarles a través de esta lectura bíblica que vamos a hacer la importancia también de afianzarse de Dios, prepararnos responsablemente, pero afianzarnos a Dios. Así que empecemos. Y miren, una historia así puede amarrar muy fuerte el sermón antes de empezar la prédica, porque vamos a contextualizar el por qué estoy dando esta cita bíblica, el por qué estoy dando este sermón. Así que es bien importante que nosotros estructuremos esta parte del exhorto como una historia que sea de impacto, que sea realista. Pero miren, va a ser realista cuando yo la he vivido. Y esa es la ventaja que tienen los predicadores, que ellos han vivido muchas experiencias gracias a la consejería y al convivir con las personas y van a tener recursos de dónde echar mano. Así que no lo dejen a un lado. Muy buen recurso para empezar, antes de formalizar el sermón. Ya después descósanse con todo lo que ustedes saben, los admiro porque ustedes hacen un gran trabajo al respecto, pero no olviden, el exordio es parte fundamental de iniciar su discurso. El hecho de contar una anécdota está relacionado. Ustedes, la vez pasada iba corriendo y vi que un motorista adelante, como yo manejo moto, el motorista iba adelante y me mueve un pie para acá. Yo miraba que movía el pie y lo volvía a meter. Volví a mover el pie para acá y empecé a analizar y me di cuenta que era un motorista responsable, no andaba jugando. Porque cuando él hizo así, yo inmediatamente vi para dónde estaba señalando y me hice para un lado. Si no le hago caso al motorista que iba adelante, me voy entre un hoyo. Y es que entre una de las señales de los motoristas está el que pongamos un pie hacia afuera donde hayan baches peligrosos para los que vienen atrás. Miren qué importancia tiene el que nosotros nos interesemos en los demás. Así que hoy vamos a platicar sobre el valor humano y sobre la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Así que los invito a eso. Miren cómo se puede amarrar a través de una anécdota también un tema, algo que ya he vivido así de rápido. Aquí, como lo dice Ana María, diseñar discursos coherentes y persuasivos. Tengo el ejemplo acá, dice que una vez pasé un turno completo de 8 horas sentado en un ascensor en el Royal Albert Hall, presionando botones para que las personas asistieran a algún espectáculo. Dice, probablemente las 8 horas más tontas de mi vida. No sé a qué los lleve a ustedes, pero a mí me hace recordar a veces trabajos tan insípidos que nos ha tocado que hacer, pero que son parte de la vida y de lo que tenemos que afrontar. Los retos vienen uno tras otro. Vamos con el siguiente, espero esté tomando nota. Vamos con el número 6, una reflexión de un caso. Aquí es un poquito más complicado, porque entonces, por ejemplo, yo tendría que plantear el caso tal y como se pueda dar. Por ejemplo, estaban dos parejas que esta vez estaban peleándose ya de varios años y disponen ir a juicio con el tribunal de parejas.
y dice la señora, mire, jueza, yo necesito que mi marido me dé 6,000 quetzales de pensión, pague los servicios, pague la colegiatura de los niños y que siga pagando la casa. Y eso lo tiene que hacer porque tenemos hijos y nos vamos a separar, pero él tiene obligaciones y tiene que pensionar. Luego la jueza le pregunta al el esposo, mire señor, ¿usted cuánto gana? Yo gano 4,000, señora jueza, y estoy en la disposición de apoyarla, pero me está pidiendo demasiado y es algo que yo no puedo. Sí, pero es que nosotros tenemos obligaciones y hay tantas cosas que hacer y él tiene que ver cómo le hace porque tenemos que cumplir con eso. Viene la jueza y le dice, mire señora, disculpe, ¿usted pretende que su esposo se dedique a delincuente o se dedique a asaltante? ¿Por qué está pidiendo usted algo más allá del caso? Esto nos lleva a reflexionar que muchas veces nosotros tomamos decisiones sin ver que hay leyes que nos respaldan y que hay tantas obligaciones como beneficios. Entonces, vamos al punto de que hoy vamos a analizar la importancia de analizar ciertos aspectos de la ley que pueden servirnos a favor o pueden servirnos en contra en este estudio de leyes que vamos a tener hoy. Entonces, des en cuenta que al analizar un caso y poner varios puntos en contexto, nos puede llevar a reflexionar de los pros y contras de un problema. Entonces, aquí este exordio nos puede ayudar a que contextualicemos antes de cómo utilizar la ley, cómo utilizar algo. Estoy dando ejemplos junto con la teoría para los que preguntaron ahí. Y aquí viene el que más me gusta a ustedes. Miren, yo sí les voy a pedir atención acá. Voy a dejar, yo creo que dejé de presentar. Voy a dejar de presentar. Miren, este me gusta porque miren cómo se trabaja. Se los dejo de tarea. Miren, pues. A ver, buenos días. Miren, ¿qué tengo acá? Tengo un lapicero. ¿Me vieron acá? Y van a imaginar que lo que tengo acá es un ladrillo. A ver, observen. Tengo un lapicero y tengo un ladrillo. A ver, jóvenes, ustedes que están allá, tengo un lapicero y un ladrillo. Yo te voy a preguntar esta mañana, dime tú, ¿qué pesa más? ¿Un ladrillo o un lapicero? Observen. ¿Un ladrillo o un lapicero? ¿Será que pesa más el lapicero? Definitivamente no. Pesa más el ladrillo. Ya me respondió Jacqueline ahí. Gracias, Jacqueline. A ver, muy bien. ¿Tú qué más? A ver, ¿quién más me dice? ¿Qué pesa más? El ladrillo, ¿verdad? Ok. Yo no sé si ustedes han observado que hay personas que se dedican a la construcción y no es menospreciar el trabajo de las personas que se dedican a la construcción, pero les pregunto a ellos por qué eligieron ese trabajo. Bueno, porque es un trabajo físico que no requiere de mucho intelecto, de mucha preparación, simplemente constitución física que les permita desenvolver el trabajo. Así que ellos eligieron trabajar con el ladrillo. Sin embargo, es un trabajo pesado que requiere esfuerzo, que requiere sol, que requiere a veces aguantar situaciones peligrosas y situaciones de mucho cansancio. Los pobres albañiles, cuando regresan a su casa, regresan matados del cansancio, asoleados, con hambre, con muchas situaciones. Y no menosprecio el trabajo de ellos es muy importante. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú preferirías pasar cargando toda tu vida un ladrillo o preferirías pasar tu vida cargando un lapicero? ¿Y cuál es la importancia de este objeto que tengo acá? Que este objeto es capaz de cambiar vidas, capaz de darte crecimiento personal, capaz de hacerte desarrollar como persona y tener oportunidades de trabajo más remunerables, con éxito en la vida, con éxito en muchos aspectos. Ahora te pregunto nuevamente, ¿qué prefieres? ¿El ladrillo o el lapicero? Y des en cuenta que el trabajar con un objeto y mostrárselos nos va a permitir llevar a un nivel de reflexión diferente. Por eso les digo, a mí me encanta tanto utilizar el exordio y el recurso de los objetos, porque los objetos nos permiten el contacto visual. Por eso incluso hasta cambié la estrategia acá de presentación, porque quería que ustedes vieran el impacto que tiene cuando la parte visual se trabaja con el público. Imagínense trabajar con 1,000 personas
¿Cómo va a llamar la atención de 1000 personas que no le vean a usted, que vean el objeto primero y usted manipula el objeto de tal forma que el objeto sea su motivo de capturar la atención visual de las personas? Ya con ese objeto usted puede transformar. Hay un capacitador en YouTube, creo que es Juris. Él da un ejemplo del billete. Él les dice, miren, tengo un billete acá, y hoy no tengo dinero ustedes, si no les enseñara un billete acá, pero ya ando pobre. Pero un billete, y les dice, miren, ¿cuánto vale este billete? Tanto. Ah, sí, ok. A ver, dobla el billete. Ahora dígame, ¿cuánto vale este billete? Es la misma cantidad, no, solo lo dobló. O sea, ah, ok. Agarra el billete y lo hace un añico y les pregunta, ¿cuánto vale este billete? Pues sigue valiendo la misma moneda, solo que está más doblado, ¿no? Agarra el billete groseramente, lo tira al suelo, lo pisotea, lo arrastra, lo levanta, lo extiende y les pregunta, ¿cuánto vale este billete? Pues lo mismo, exactamente. Ustedes como personas pueden estar lastimados, pueden haber pasado muchas situaciones en la vida, pero el valor como persona ustedes lo siguen teniendo. Entonces, ¿por qué menospreciarse? ¿Por qué abandonarse? ¿Por qué ustedes mismos disminuyen su valor como personas cuando ustedes, como seres humanos, no importan las situaciones difíciles que pasaron en la vida, siguen teniendo el mismo valor? Así que hoy vamos a platicar sobre el valor de la autoestima, sobre el valor de reconocernos importantes. Miren cómo un objeto puede transformar un discurso a partir del momento en que yo lo utilizo como un objeto para ejemplificar hacia dónde me quiero ir. Entonces, por eso les digo, a mí uno de los recursos que más me fascina, que no mucho utilizo porque no siempre tengo la oportunidad de estar así, pero que me encanta la dinámica, cómo se maneja, es esto, del objeto. Vamos con el número 8. Una situación graciosa. Miren, hay quienes les encanta empezar a contar chistes. Yo no voy a contar chistes hoy porque se me va a salir un chiste grosero y no. Vamos a ver que muchas veces el romper el hielo a través de una situación graciosa favorece a que el público se relaje. Vean, un público, desde el momento que usted se para al frente ya se pone tenso, porque usted proyecta internamente esa misma tensión. Usted no lo sabe, usted no se ha dado cuenta, pero él está tenso de la misma forma que usted está tenso y lo va a proyectar. ¿Y qué es lo que hace una situación graciosa? Pues simplemente resolver esa tensión y relajar al público. Y si usted logra hacer que el público se ría, pues va a hacer que esa tensión se reduzca y se convierta en más atención. Ya no va a ser tensión, va a ser atención hacia usted. Y es lo que estamos buscando. A mí me gustó, yo no sé, aquí que somos guatemaltecos, alguien fue a ver el show de Jairón Salguero. Fíjense que Jairón tiene una forma de hablar muy seria. Fíjense que ver a Jairón reírse es poco. Pero ese señor le saca la risa a uno. Y así como muchos cómicos y muchos stand-up que trabajan acá en Guatemala, le sacan a uno la risa sin reírse. Y ese es el secreto muchas veces. Entre más serio diga uno el chiste, a veces es más gracioso. Así que no se preocupe si usted no se le sale una risa y entra con cara de mal encarado. Tiene que causar una buena impresión cuando su chiste está bien enfocado. Así que no le tenga miedo a contar chistes. Yo sí le tengo miedo. Es broma, es broma. No se me ocurrió uno bueno. A ver, tal vez alguien nos cuenta un chiste más adelante acá. Hoy no vengo preparado con chistes. Una pregunta interesante. A ver, les pregunto a ustedes, jóvenes, niños, niñas, señoritas. Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? A ver, levánteme la mano quienes dicen el huevo. A ver, quienes dicen la gallina. Bueno, todos tendrán su opinión. Aquí algunos ya me dijeron el huevo, el huevo, el huevo. No, la gallina, la gallina, la gallina. ¿Y qué es más importante? Muchas veces no es más importante quién fue primero, sino quién lo hizo mejor, quién dio importancia y trascendencia. A veces es más importante cuáles son sus resultados, quién da mejores resultados. Entonces empecemos a analizar por ahí.
Y aunque no sea el primero, tampoco que sea el último, sino que sea el más importante. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia del esfuerzo que tú haces en las actividades de todos los días, el entusiasmo que le pones. Vean que poner a reflexionar y participar a los participantes puede ayudarnos a que el tema se introduzca de una forma un poquito lógica. Hay reflexiones más profundas. A los predicadores les encanta esta parte. Depende de si su postura es creacionista o evolucionista. Perfecto, sí, también. Vamos a analizar el contexto para ver si tiene trascendencia la reflexión que estamos haciendo. Pero la pregunta interesante nos permite poner a pensar, antes de vernos a nosotros, poner a pensar a la gente sobre el tema. Así que hacer preguntas interesantes al inicio también es una buena fórmula. Y aquí va la que más le gusta a algunos acá y me lo mencionó. A ver si recuerdo quién fue el que me lo mencionó. Estoy haciendo memoria, pero el sábado pasado alguien me lo dijo. ¿No fue Alexis? ¿O fue... ¿Quién? Bueno, a ver si alguien me recuerda. Pero el hacer dinámicas al inicio de una presentación muchas veces permite romper el hielo. Entonces, a ver, todos levanten la mano, vamos a ver, todos levantados. Levantamos las manos hacia arriba, todos arriba, a ver, moviendo el cuerpo, moviendo la cintura y vamos a cantar el de la gallinita. Y entonces levantamos a la gente, les decimos, bueno, ahora un abrazo a todos, todos abrazándose, a ver, ¿qué pasa? Allá, a ver, un abrazo de grupo, un abrazo entre tres. Y empezamos a hacer dinámicas y empezamos, aparte que es divertido, correcto, Jacqueline, aparte que es divertido, va a permitir bajar esos niveles de estrés que desde el inicio ya se manejan en una presentación y va a permitir que creemos el ambiente o la atmósfera idónea para que el público esté oxigenado, para que el público esté presto a la atención y para que el público quiera escucharnos, porque ya se sintió identificado con nosotros. Dice Kimberly que presenta algunos juegos para hacer preguntas cuando ha dado clases. Perfecto, propicia muy bien el ambiente, como lo dice Carolina. Así que sí es importante buscar dinámicas y de esto yo no les puedo dar ejemplos, porque ese es su trabajo. Y aquí voy al punto importante del exordio. El exordio es un trabajo previo que se tiene que hacer. Aquí me dicen que es muy importante para los jóvenes y adolescentes antes de empezar una presentación. Vean que entre los niños, jóvenes y adolescentes, el que usted los ponga en una dinámica ya se los ganó. Ya usted es su cuate. Ya están seguros que va a trabajar con usted. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente uno de docente, entre el trajín de todos los días, los tiene mal acostumbrado que llega, buenos días jóvenes, saquen su libro en la página tal, abran su cuaderno, calculadora en el escritorio y empezamos acá, copiando por favor, esto es lo que tienen que hacer, ta. Y raras veces el docente, y me castigo yo también, llegamos con ganas de ponernos a hacer dinámicas, juegos o cosas así. Porque entonces ellos valoran mucho este tipo de situaciones y pueden darle una apertura. Ahora, cuidado, y aquí acaba de surgir algo. Miren pues. Una vez, y aquí en Elección para la Vida, papá, tu te dijo alguien por ahí. Una vez una maestra llegó a una escuela nocturna. Usted sabe que las escuelas nocturnas son para adultos. Y llegó, a ver, señores, buenas noches, ¿cómo están? A ver, todos levantándose. A ver, vamos a hacer una dinámica, todos levantando la mano, vamos a bailar y que cantemos esto, cantemos el otro, y aquí y allá, y ta. Eso fue su primer día de clase. Llegó al segundo día de clase, otra vez, vamos a bailar, y esto, ta. Tercer día de clase, de los 20 señores que habían en el salón el primer día, el segundo de clase había 15. El tercer día había 10. Cuando terminó la semana solo había 5. El director al ver esa situación citó a todos los alumnos. Les dijo, miren ustedes, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vinieron? ¡Ay, usted! Dijeron los señores. Es que esa maestrita que nos trajo usted, como que si nosotros somos patojos, nos pone ahí a hacer
muecadas de bailar y de esto y el otro y aquí y allá. Y voy al punto, y lo dijo alguien al inicio, el contexto, el público. ¿Quién es nuestro público? Entonces hay dinámicas que no le van a funcionar todo el público. Así que mucho cuidado al hacer el análisis del contexto que va a utilizar, porque tiene que saber cuáles son los intereses. A una persona adulto mayor no lo ponga a hacer moicadas porque se va a enojar. Y son delicados los señores. Una cosita y ya le están diciendo 2, 3 cosas, y es que tiene suerte. Si no se la dice, mejor dan la vuelta y se van. ¿Qué fue lo que le pasó a esta maestra? Ella olvidó que existen 2 tipos de educación o más. Entre unos está la pedagogía y en otros la andragogía. Y la pedagogía va enfocada al paidos o a los jóvenes o niños, y la andragogía a los adultos. Y es una dinámica completamente diferente. ¿Cuál es la lección acá? Voy a empezar con un exordio hasta haber hecho mi análisis del público fuente al que voy a ir dirigido. Así que no es solo de ponerse a hacer actividades y dinámicas, porque en algún momento puede ser contraproducente. Lo que con unos le funciona, con otros es fatal. Ok, en resumen, veamos, ¿el exordio qué es? Es una herramienta para llamar la atención. Por lo tanto, debe ser breve, debe ser reflexiva, pero miren, el factor sorpresa debe ser inesperado. Nadie sabe qué es lo que voy a empezar a hacer todos los días que empiezo el taller. Eso ya ustedes lo tienen de experiencia. Nadie sabe cómo voy a empezar mi taller. Pero debe tener cierto elemento que me coadyuve a funcionar en el proyecto. Un recurso que permita introducir el tema. Puede ser un recurso, pero que sea inteligente, que debe prepararse con tiempo, que requiere un propósito o inteligencia. Entonces, no es cualquier cosa. Y si me he tomado todo un taller para decirles qué es el exordio, es porque su trabajo más importante antes de pararse al frente debe ser preparar su exordio, y debe hacerlo con tiempo, pensado, analizado, inteligente, evaluado, criticado, para poder usted llevarlo a cabo con éxito. Entonces vamos a hacer algunos cambios en lo que hacemos nosotros en nuestro discurso. Por ejemplo, iniciaste tu clase presentando el tema, ya no lo hagas. Mejor cuenta una historia interesante. Mejor lanza preguntas que tengan que ver con el contexto de los alumnos. Entonces ya no presentes clases de una vez. Hoy vamos a hablar sobre la evolución. Ay, señorito, ya me canso solo con que la palabrita que digo. Hey, ustedes saben que sus papás vienen del mono. Alguien les dijo a ustedes que sus papás son monos, por lo tanto ustedes son monos. Ajá, ¿verdad que cae mal? Pero fíjense que hay una teoría que alguien plantea que está relacionada con este concepto. Y él no lo dijo, él no dijo que nosotros venimos del mono, pero sí habló de un tema que se llama evolución. Y la evolución es cómo las especies se van adaptando a las circunstancias que da el contexto de vida a través del tiempo. Entonces, las especies van evolucionando y cambiando y adaptándose. Los que antes tenían mucho pelo ahora tienen menos pelo porque se han adaptado a los cambios de clima. Eso es evolución. Así que, perdónenme, no, sus papás no vienen del mono, pero sí hoy vamos a hablar de evolución. Así que abran su libro en la página tal y ahí vamos a tener la siguiente lectura. Dese en cuenta cómo puede cambiar la clase si nos vamos a algo que realmente llame la atención. Entonces, cuidado ahí. Inicias tu sermón con un texto bíblico, lo que les decía al principio. Qué bueno. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 21 y ta. Ok, perfecto. Pero a veces, precisamente hoy, estaba viendo un video de Dunia. Quien conozca a Dunia sabe de qué le hablo. Pero Dunia decía, alguien que me enseñe a leer la Biblia, es que qué aburrido, yo voy a la iglesia, yo busco de Dios y voy a la iglesia, pero voy a aburrirme. No entiendo cómo iniciar mi lectura de la Biblia, nadie me ayuda, pero voy y escucho cómo predican, pero muchas veces voy a aburrirme porque no entiendo de qué está hablando. Y aunque usted sea una gran persona de servicio, un gran siervo de Dios, y no
está preparando bien su sermón y está cayendo en estas rutinas, usted no se ha sentado en el lugar de los demás. Gracias por la sugerencia, Dante Gebel, ya muchos recursos interesantes. Y me va a decir ahí algún pastor, mire, es que yo me voy al sermón formal, no me voy con alegorías. Es que las alegorías son situaciones que ya no son bíblicas. Y tendrá razón, y le doy la razón, que usted no quiere caer en la trampa de las alegorías, pero es necesario captar la atención y hacer que el sermón sea legible, inteligible para las personas que lo están escuchando, porque no todos tienen la misma preparación que usted. Usted pasó 5 años en el seminario, 2 años en el seminario preparándose como pastor, o pasó 5 años haciendo trabajo para ser sacerdote, pero ellos no. Ellos recién se están sentando en una banca y quieren conocer de Dios, y usted los está empujando al aburrimiento más que a la salvación. Miren qué importante es. Perdonen que sea a veces yo muy duro, pero voy al punto de a quiénes vamos dirigiendo nuestro trabajo y por qué lo hacemos mal. Les contemos una anécdota de vida, diseñemos una dinámica interactiva. Iniciamos la exposición presentándonos. ¿Se los dije o no se los dije el sábado pasado? ¿Cuál es mi dolor de tripas cuando las lombrices se me alborotan? Cuando empiezan, hola, buenos días, mi nombre es Javier, hoy vamos a hablar de Tecumumán. Ay, me duele el hígado a ustedes, de veras, cuando pasa eso. Mejor empecemos mostrando un objeto, empecemos una frase y empecemos a utilizar todos los recursos que habimos antes de decir yo soy fulano de tal. Ese yo soy fulano de tal que sea hasta el final. Buenos días, espero la hayan pasado bien. Mi nombre es Oscar Ortiz y espero verlos en una próxima. Hasta ahí le conocieron. Hasta ahí se dieron cuenta de lo importante de su nombre. Y qué bueno, hasta mejor recordado va a ser que usted haya empezado desde el principio. Mi nombre es Oscar Ortiz y hoy vamos a hablar sobre oratoria. Y a cada rato está preguntando, miren ustedes, ¿y cómo dijo que se llamaba el IC? ¿Mm? Eres político y estás en una campaña. Lanza preguntas inteligentes, cuenta historias de impacto. Expone tus ideas y aburres al público. Juega con las personas interactuando. Empieza con preguntas reflexivas. Y aquí lo que más le duele a muchos, tienen miedo que no te comprendan. Bueno, echa mano de tu gracia y de tu ingenio. Tendrás que buscar los mecanismos para que sea agradable la presentación. Cuenta un cuento interesante. Muy bien. Vamos a darle tiempo, nos quedan 5 minutos para comentarios de qué piensan ustedes de lo que acabamos de analizar hoy. Veamos, ¿quién me levanta la mano? Y después nos quedamos en nuestro punto de reflexión. Carol. A ver, Carol Margarita, ¿qué nos puede dar usted de aporte? Buenos días, licenciado. Creo que más que un aporte es una duda. Usted acaba de mencionar de que pues no podemos, o sea, no es lo correcto como iniciar, hola, buenos días, mi nombre es tal y vamos a hablar de esto. Pero al iniciar con el exordio, ¿sí es adecuado como decir buenos días o un pequeño saludo o iniciamos de una vez con lo que elegimos? Yo no sé si usted ya vio el video de la semana pasada y le invito a ver el video de hoy. Yo no empecé saludando. Empecé contándoles una historia, empecé atrapándolos con varias cosas. Y utilicé 7 recursos antes de iniciar mi taller de hoy. Y hasta después presenté el tema. Y me presenté el sábado pasado casi hasta de último también. Pero no. Miren, no es mala educación. No es mala educación. Les voy a explicar por qué. Resulta que es más educado el preocuparse por la atención de su público que preocuparse por su ego y por usted mismo. El hecho de presentarse, es decir, yo soy más importante y pongan mi atención. No. El hecho de usted empezar atrapando la atención del público, es decir, usted es más importante que yo. Quiero ganarme su atención. Y si ya me la gané, entonces ya voy después yo. Yo voy después diciendo mi nombre es. Esa es la intención. Entonces no es una falta de educación. Cambiemos el paradigma, porque la cultura tradicionalista, la vieja escuela, nos enseñó qué mala educación, usted entra sin saludar. Entonces, por eso caemos en esa trampa mental.
Aquí la intención es, usted quiere dejar un mensaje, empiece preocupándose por su público, y por eso es que nosotros iniciamos con un exordio que sea a ese nivel. Gracias. Vamos con Silvia, Silvia Rivera. Gracias, licenciado. Está también viendo, digamos, en otras conferencias que a veces vienen, y también lo menciona en el libro, que hay otra persona que presenta al orador, ¿verdad? Y vienen y ya no es necesario, digamos, presentarse uno mismo, sino que ya alguien le ayudó. Y bueno, empiezan con la conferencia o con su exordio, ¿verdad? Digamos, de contar una anécdota o la atención de un objeto, como usted menciona, ¿verdad? Y también es importante. Gracias, Silvia. Fíjese que me estaban temblando las piernas aquí con la pregunta que me habían hecho, y usted como que me relajó un poquito. Ahí está, miren, porque ya dimos una respuesta. No es necesario que usted se presente, si tan formal es el evento, para eso están los maestros de ceremonia, ¿no? Gracias. Gracias, Silvia. Uy, Oliver Sion. Oliver, no está. Glendy de León. Buenos días, licenciado. A mí me parece muy importante lo del exordio, porque es una manera, yo siento que lo más importante al momento de empezar a hablar, ya que ahí se va a atraer la atención. Y eso es muy importante porque yo en mis clases, yo sí me dormía, porque ellos solo llegaban, se presentaban y yo tendía a dormirme. Entonces, esta manera que usted nos enseñó hoy es muy importante. Prácticamente es lo más importante para que le agarren su tema y lo aprendan también. Y no se aburran, sobre todo. Gracias, Glendy. Ya estamos aterrizando en ideas. Damaris Gómez, ¿qué nos cuenta? Muy buenos días, licenciado. Buenos días a todos en general. Pues más que todo, solo como una pequeña experiencia que... ¿Soy yo o se nos fue el audio de Damaris? Se nos fue el audio. Damaris se nos fue. Yo viví hace unos días. Nunca puede ser mala educación el no presentarnos. ¿Por qué? ¿Escucha? Sí. Ah, muy bien. Bueno, hace unos días yo tuve una presentación en Topper, Guatemala. Tuve que dar una plática sobre liderazgo efectivo. Entonces, esa vez la persona que me dio el tema no me presentó ni nada, y yo de una vez inicié con un exordio. Inicié con una frase relevante de un escritor de un libro que yo estoy leyendo. Y inicié el tema a desarrollarlo. Al final, pues solamente me despedí, pero en el momento me di cuenta que los comentarios de las promotoras decían: muchas gracias, licenciada, muchas gracias por esa maravillosa exposición. Nunca mencioné que era licenciada, nunca mencioné quién era, pero la forma en la que yo desarrollé el tema habló mucho de mí. Entonces, a veces es mejor iniciar de un solo a dar una presentación con una preciosa frase o algo relevante de lo que uno ha vivido, pero sea como sea, es la forma en la que nos vamos a presentar, a desarrollar el tema para que la gente sepa quién es uno. Muchas gracias. Gracias, Damaris. Tenemos mucho que platicar con usted. Bueno, 9 en punto. Les voy a explicar. Hay un link que publiqué desde el inicio en el chat donde está la asistencia de hoy. Lo voy a repegar para los que no lo hicieron. Por favor, guarden el link de la asistencia y guarden el link de la conexión para que ustedes puedan estar al día en la asistencia. Necesito la asistencia para saber con quiénes estoy trabajando. El Meet se inicia desde las 8:05 para ustedes, para que puedan conectarse, y los que nos quedamos después de las 9 es para nuestra tertulia y nuestra reflexión de lo que hayamos hecho, analizado y aportes que vamos a tener ya como cuates. Aquí nos quedamos la familia ya tomándonos un cafecito. Así que los que tienen otros cursos, otras actividades, pueden continuarlo viendo en el video que yo dejo pegado en el Classroom. Quienes no tengan forma de adquirir la información que yo estoy dando, mándenme correo. Es cocatis@hotmail.com
y ahí pueden consultarme situaciones relacionadas ya muy con el taller y puedo apoyarles en darles accesos o algo que ustedes necesiten. Los que seguimos acá con la manita levantada, pues nos vamos a quedar conversando. Los demás, espero la próxima semana, los que se tienen que retirar. Gracias por acompañarnos y seguimos. Vamos a ver quién está en la fila. Voy por acá. Visión legal, dice TV. Bueno, a ver, ¿qué nos quiere compartir hoy? Platiquemos. Muy buenos días, maestro y demás compañeros. Ya efectivamente no es solamente el aspecto técnico, intelectual del conocimiento que vas a llevar frente a una presentación. Hay que entender que lo más importante es el público y usted por eso tiene que identificar el contexto de su público para poder aplicar la técnica de entrada o enganche para mantenerlo con la atención debida de principio a fin, para que la experiencia educativa sea lo más significativo posible para ellos también. Muchas gracias. Ok, estamos hablando de la importancia de analizar también el contexto del valor que tienen las personas a las cuales nos vamos a dirigir, ¿verdad? Gracias por el aporte. Ok, estamos en nuestro momento de tertulia. Aquí platicamos un poquito de lo que hayan ustedes descubierto en los libros, qué sugerencias nos tienen o qué experiencias han vivido que les ha servido el taller. Así que tiene la palabra Luis Hernández. Muy buen día, licenciado. Fíjese que tengo una duda primero de lo del exorio y todo eso, ¿no? Ajá. Que sería sobre por qué a nosotros cuando estamos así en primaria, básicos, diversificado, antes de la universidad, siempre nos toman eso de que tenemos que decir buenos días, vengo aquí a hablar sobre cierto tema y todo, y nunca nos enseñan como a dar una buena presentación. Y cuando uno entra a la universidad o cualquier curso o cualquier exposición diferente fuera de toda una carrera, empiezan a decir, no, es que así no es, o cambien ese chip, pero nunca enseñan ese chip nuevo para poder. Fíjese, Luisa, que hay una respuesta bien significativa. Y las personas que tienen mi edad acá lo pueden afirmar. La educación tuvo un cambio bien radical desde los años 80 a los 90 y cambió totalmente el paradigma a partir del año 2000, 2012. Y nosotros los docentes le llamamos la educación bancaria, aquella educación donde decía que la letra entra con sangre. Era una cultura diferente, era una cultura muy arraigada a ciertos estándares de conducta que se venían desde muy años atrás. Usted para pararse ante un público antes tenía que decir, excelentísimo señor director del establecimiento, licenciado Juan Manuel Grijalva Menéndez, estimados miembros del claustro docente, profesora María Elena Jiménez de Bardales, profesor Mario Enrique Solares Hernández, personas que nos... miren ustedes, la presentación duraba casi 15 minutos, pero eran protocolos establecidos y enraizados en la cultura y en la razón de por qué se hacían ciertos eventos. La cultura cambió, la educación cambió, los estándares cambiaron y las necesidades cambiaron. Usted quiere poner a un niño ahora, poner atención, no va a ser lo mismo que un niño de los años 80. Usted no ponía atención y ahí va el reglazo. Usted no ponía atención, ya tenía que le jalaban las patitas la maestra y o pone atención o se montaba la cabeza en el pizarrón. Pero la cultura ahora, usted quiere hacer algo así, sabe muy bien que ahora está luchando en contra de la tecnología, en contra del celular, en contra de los videojuegos, en contra de cuánta cosa lo puede persuadir, y ahí viene la palabra. Porque hay persuasión positiva y hay persuasión negativa. Y hay cosas que la están persuadiendo de forma negativa, y eso es lo que tiene que cambiarse en este contexto. Por esa razón hay un cambio en la forma de cómo estamos trabajando
las presentaciones actualmente. Tenemos que luchar en contra de las persuasiones negativas, porque ya no tenemos esa opción. Antes a la fuerza entrábamos, hoy ya no, hoy tenemos que ganarnos el lugar. Esa es la diferencia, Luisa. Muchas gracias. Y también quería hablar sobre los libros. A ver, ¿qué? Que fíjese que leí 3 y no pude leer el último, que era el de Hablar para persuadir, algo así era el título, porque no le faltaban letras. Oh, ya. Entonces como que costaba un poquito la lectura. En ese de Cambia tus palabras, la verdad que me llamó mucho la atención eso de que pues uno influye bastante en las personas sin darnos cuenta, tanto como también a nosotros mismos. Que si uno habla mal de otras personas o algo, es como que también nos estuviéramos hablando mal de uno. Si uno estuviera hablando bien de ciertas cosas, demuestra como la bondad, la humildad y todo lo que tenga esa persona, ¿no? Correcto. Y también estaba viendo eso que, como dice, de que persuadir y todo con las palabras, siento que es así como los artistas de hoy en día o los influencers, que dicen, sí, cierta cosa me funcionó y todo, y todos van de un solo a comprarlo, a usarlo, pues, a republicarlo y todo así, ¿no? Entonces, influyen bastante en eso, no solo por eso es el nombre. Así es. Luisa, quiero hacer una pregunta y me vas a responder porque quiero entender qué fue lo que pasó. Fíjate que yo por lo regular publico los libros y les pido que los lean y nadie los lee. Dime tú qué te motivó a leerlos, porque eso me alegra. Primero porque me gusta leer, entonces siempre cualquier cosa que recomienden, dependiendo también de qué es lo que recomienden, lo leo. Y cuando es así como de cursos, es para como tener otros puntos de vista como ahorita, que si alguien leyó uno de los libros que yo leí, ver sus puntos de vista, qué opinan y todo, y ver si yo también tengo los mismos pensamientos o no. Entonces, debatir como más que todo por mí sola. Luisa, acabas de darle un alivio y una caricia a mi corazón. Muchísimas gracias por tu aporte y te motivo a que sigamos en esa sintonía. Gracias por tus aportes. Aplausos, dicen acá los compañeros. Muy bien. Pues no me voy a extender, así que ahí lo dejo. Y no el taller estudio para la próxima. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos con Verónica Itzol. Verónica, bueno. Buenos días, licenciado. La verdad que yo no pude estar el sábado pasado, pero me encantó la clase. Al verla, hasta riendo me estaba, ¿verdad? Todo lo que usted hizo, ¿verdad? Y cuán importante pues es enganchar, ¿verdad? A nuestro público. A mí me ha tocado algunas veces realizar una dinámica, incluso con objetos o poner a participar a los oyentes, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí funciona bastante. Y lo otro es que también usted nos dio tantas herramientas que la verdad yo ahora no sé cuál usar, ¿verdad? De todas las que nos dio, es muy importante conocer esto. Y lo otro también es que solo pude leer también el de Cambia tus palabras, cambia tu vida. Y cuán importante pues es todo lo que hablamos, ¿verdad? Incluimos los ejemplos que nos daba ahí la persona, incluso hasta un ejemplo de un niñito, ¿verdad? Que fue casi que liberado por alguien más, ¿verdad? Él iba a matarse, decía, pero porque el otro llegó ahí, sí que lo saludó, se hicieron amigos, entonces ya cuando él estaba en la universidad, pues le cambió toda su perspectiva y agradeció porque él se volvió su amigo y lo salvó de aquella tragedia, ¿verdad? Entonces, también con lo que decía la compañera, quise leer el otro, pero me costó porque le faltaban algunas letras y cuesta leerlo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, qué interesante y espero poder estar en las siguientes y gracias por todo. Gracias, Verónica. Voy a tratar de avanzar. Keila, a ver, Keila, ¿qué me cuentas? Muy buenos días a todos. Nuevamente, pues es una experiencia que me pasó hace unos meses.
Actualmente yo tengo 17 años, entonces no es muy común que los jóvenes de esta generación practiquen oratoria o ciertos temas interesantes. Y yo estaba en la segunda etapa del seminario y había preparado un exordio, que en ese entonces no sabía que era un exordio. Solo me guié por algunos videos de YouTube porque quería hacer una presentación diferente para mi presentación de seminario y utilicé el de la atención a un objeto. En ese entonces pues yo tenía algo de miedo porque iba especialmente a un público adulto. Entonces yo no sabía si estaba correcto y si iba a enganchar al público. Entonces comencé dando el exordio. Y al final de la presentación, pues el licenciado que me estaba evaluando al punto de que le había encantado que hubiera utilizado una moneda para llamar la atención. Y desde ese entonces yo comencé a cambiar las presentaciones, porque incluso en la primera etapa que fue en física fundamental, que fue usted quien pasó a escuchar mi presentación, estaba muy nerviosa porque a primera vista, cuando lo vi, yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque sí, la presencia de un adulto ante un joven ejerce bastante presión. Y entonces cuesta más enganchar a un público adulto. Y el libro que yo estaba leyendo, que era Oratoria Hipnótica, encajaba perfectamente con las experiencias que ya había vivido y me impulsó ahora a seguir los exordios y ya no hacer, se podría decir, presentaciones monótonas como las que hacen mis compañeros, porque aburren, incluso también los profesores. Y yo he visto varias cosas en las clases que nos da usted que siempre comienza con una historia. Y eso es lo que nos engancha a la mayoría de nuestros compañeros, porque son 4 periodos. Y eso sería todo. Gracias, Keila. Sí, tú mencionas algo. No siempre lo hago porque no siempre cargamos las baterías al full, ¿verdad? Pero lo que tú dices, qué importante es cuando uno realmente se toma el tiempo y respeta a sus alumnos. Yo no siempre lo hago, me disculpo, pero tú acabas de mencionar algo bien, bien valioso. 4 periodos están compartiendo. Es pesado. Que me aguanten 4 periodos, créanme que los admiro. Más yo a ustedes. Voy con Lisania Teletor. Lisania Teletor, por favor, cuéntanos. Se nos fue, sí. Dalila Guadalupe Leal Sosa. Buenos días a todos. Solo quería compartir un poco de mi experiencia. Al menos yo leí el libro de Hablar para Persuadir. En ese, tiene razón la compañera de que hacían falta algunas letras, pero me di cuenta de que eran específicamente las letras que estaban tildadas. Entonces lo que aprendí del libro, lo que más atención me llamó fue que prácticamente hablar es un arte. Hay que prepararse bien, incluso si uno va a improvisar, tiene que tener más o menos estructuradas las ideas de lo que uno va a decir y que la comunicación, como dije, es un arte y esto, la oratoria nos enseña, ¿verdad? A poder explicar, argumentar y persuadir a las demás personas. Hay una frase que me llamó mucho la atención que es... la palabra puede ser bisturí de cirujano o cincel de escultor. Me llamó mucho la atención lo del bisturí de cirujano porque como estudiante de medicina me he dado cuenta que nosotros nos ponen a dar clases casi todos los meses. Nosotros explicamos los temas, las patologías y todo eso. Entonces me he dado cuenta que lo hacemos de una forma muy metódica. Solo llegamos, buenos días doctora, buenos días compañeros y empezamos a hablar acerca de la patología.
Pero ahora ya tengo como más ideas para preparar un exordio y poder iniciar, ya sea con un dato interesante sobre la patología que voy a explicar, podría iniciar con un caso clínico, podría iniciar con una actividad para que los compañeros se sientan como que un poco más despiertos, sobre todo los que han pasado largas horas de turno. Entonces, esto ha sido muy, muy interesante para mí. Aparte porque soy una persona que es muy nerviosa y tiene mucho pánico al hablar, entonces sí quiero poner todo mi empeño en esto, ¿verdad? Para mejorar esa parte de los nervios y poder hablar con más fluidez. Ya vieron, familia, por qué es importante la participación de cada uno de ustedes acá, porque Dalila me acaba de recordar por qué es que nos preparamos de esta manera, y es que ustedes no han visto a los residentes o a los internos cuando pasaron toda la noche de turno y todavía les dicen a las 7 de la mañana está, a veces a las 3 de la mañana, está la clase y la tienen que recibir y tienen que irse al salón y están con sueño, con hambre, cansados, preocupados, y a cada rato en el celular les entra mensajes de que el paciente tal no le han puesto tal inyección, o de que qué hacemos con la radiografía del otro, y dar una conferencia en esas condiciones es totalmente un reto. Y gracias, Dalila, por recordarnos lo importante del trabajo de hacer una buena exposición respetando al público. Muy, muy, muy bueno soporte. Gracias y éxitos en su carrera de medicina. Esa sí se sufre. Muchas Gabriela gracias. Rodríguez. Gabriela, es el turno. ¿Qué tal? Buenos días. Dalila, felicidades porque a pesar de que dijiste que te da muchos nervios hablar, expusiste muy bien toda tu idea. Nos estuviste entretenidos escuchándote. Licenciado, yo Muchas tengo gracias. duda, ¿qué tan, a ver, qué tan cuadrada es la oratoria? Me refiero a que yo trabajé en comunidades rurales. Por mi trabajo tenía que relacionarme también con municipalidades y diferentes entornos, pero me daba cuenta en las comunidades específicamente que yo tenía que tratar de adecuar mi léxico a las personas. Y me tocó estar presente cuando llegaban otras instituciones y les hablaban con un lenguaje muy elevado y su presencia era un poco elevada también, entre comillas, y perdían completamente la atención. Entonces, comprendí la importancia de adaptar el léxico sin ofenderlos en ningún momento a ellos para poder expresarles y capacitarlos sobre los temas que se les llevaba. Y luego tratar de adaptar también a los otros entornos, a la municipalidad, a la reunión, al igual que el vestuario, porque también lo leí en uno de los libros, estaba leyendo los colores adecuados, el calzado, pero obviamente en las comunidades usábamos bota industrial, el pantalón de lona, la camisa del uniforme, nos ensuciábamos más. Pero entonces me di cuenta cómo la oratoria, si es que, esa es mi duda, si es que realmente es oratoria todo lo que yo podía hacer, se podía adaptar de acuerdo al léxico, al vestuario, a mi lenguaje corporal y al final tener el objetivo logrado. Porque mi idea era que aprendieran, que pusieran atención, que pudiéramos compartir, pasar bien el tiempo que estábamos con los grupos y gracias a Dios el objetivo se lograba. Pero como le digo, adaptando todos los elementos. Okay. Entonces, entre todo eso es mi duda. Le voy a responder a una experiencia que yo viví cuando empecé la universidad. Y es que yo me metí con los de la universidad al equipo de Karate Do de esta escuela de Shito Ryu. Y algo que aprendí es de que el Shito Ryu es bien metódico, bien cuadrado, bien estricto en el movimiento y la forma en que tiene que estar el movimiento y la postura en que tiene que estar la postura y en la velocidad en que se tiene que desplazar
y la altura de los brazos, de los hombros, la altura de la cabeza, todo tiene una forma y se califica la forma, se califica que sea rigurosamente estricto. Y la situación no viene para mal, porque viene uno de los cintas negras que era compañero de nosotros y dice, miren ustedes, ayer se me dejaron ir 7 fulanos en la salida de la universidad que me querían asaltar. Y ahí yo no andaba pensando que si la postura, que si esto, que si el otro. Yo agarré a como vinieron y los dejé a todos noqueados ahí tirados y me fui. Y vamos al punto. En la vida real nos toca improvisar, pero vamos a ser capaces de improvisar y vamos a ser capaces de responder cuando hemos practicado rigurosamente nuestras estrategias. Entonces, no es de que la oratoria sea cuadrada o rigurosa a un estándar. Lo que pasa es de que los métodos rigurosos nos permiten que haya memoria muscular, haya memoria mental, haya memoria de todo tipo, para que cuando nos toque improvisar sepamos por dónde entrarle y sepamos observar detalles. Al estar practicando y practicando, obviamente vamos a encontrar puntos claves en los cuales nosotros podemos atacar. Y es ahí donde es importante estar practicando constantemente estrategias, técnicas y herramientas que al futuro alguna nos va a servir. ¿Usted cree que un saxofonista que toca jazz ya sabe qué va a tocar? Él solo se rige por un tiempo, por un ritmo, y el resto es puro desarrollo de las prácticas ya adquiridas anteriormente, pero es resultado de una improvisación. Un saxofonista de jazz improvisa durante la presentación, y no es una presentación mala, es una muy buena y muy artística, pero es basado a que ya antes él practicó muchos movimientos, muchos acordes, muchas piezas, muchas partes que le dan la base para poder desenvolverse después. Así que no lo tome a mal el que sea muy cuadrado al inicio, pero después usted despierta otras habilidades con la experiencia. Está bien, muchas gracias. A ver, voy a ordenarme un poquito. Alexander Giovanni, y después le damos el turno a Brantley. Alexander. Sí, buenos días, licenciado. Yo me estoy integrando el día de hoy a la clase y me parece muy interesante el tema del exordio. El exordio, esa preparación, esa empatía, ese tema de reflexión, y me llamó mucho la atención el cambio, el paradigma que usted habló. Eso me parece muy interesante. También le quería contar un caso que sucede a veces cuando nos mandan a dar unas charlas para capacitar un personal en temas de ciencias forenses. Cuando estamos capacitando y va, digamos, otro compañero, otra compañera conmigo, yo estoy dando mi tema, todo muy normal, pero cada cierto tiempo, cada 5 minutos, por decir así, o 10 minutos, viene la otra persona y se mete en el discurso, me interrumpe. Pero yo no sé si eso, para mí, no lo veo muy bien, pero al final, pues, el público aplaude y no sé si por ver eso o porque se dieron cuenta de esa acción, ¿verdad? Pero siempre me sale bien la charla, ¿verdad? Le cuento por qué le sale bien. ¿Quiere que le responda a eso? Mire, pues, le hace un favor y dice que todos los que andan en la luz, todas las cosas le ayudan a bien. No sé ese mensaje, pero por ahí va. Resulta que el hecho que su compañera esté interrumpe, hace que él fluya, hace que hayan cambios y no sea un solo tirón donde el cerebro está acostumbrado a tener distractores cada 3-4 minutos y se acopla y se adapta constantemente. Pero si usted guía esas interrupciones, le permite que el público se relaje y ponga atención cada cierto tiempo.
Entonces usted recupera la atención después de cada interrupción y eso es bueno. En lugar de ser algo malo, es algo que usted tiene que utilizar a su favor para mantener la atención y recuperarla constantemente. Entonces, después de cada participación de su compañera, ese es un respiro que le está dando a su público, de no escucharlo de un solo tirón y cansarlo y fatigarlo al máximo, después ya no querer oírlo. Cuando lo interrumpe, se cambia y vuelve la atención a otra cosa, y cuando usted los rescata, vuelven otra vez a armar el hilo de lo que usted está hablando. Si usted es muy eficiente en estar capturando constantemente la atención de su público, un favor le está haciendo su compañera. Solo trate de que sea un poquito más ordenada la situación y que no se le vaya a convertir en desorden. Pero un favor le está haciendo porque está canalizando la atención de su público y relajando. Así que no lo tome a mal. Aprovéchese de esa situación y aprenda a recuperar la atención de su público cada vez que le quiten la atención. Así que, lección de... Muchas gracias, licenciado. Bradley, cuéntame. Gracias por resolver su Buen caso. día. Muchas gracias. Buen día, Alec. Buenos días, compañeros. Pues fíjese que yo me metí a este curso de oratoria, pues ahorita estoy en tema de cierre de tesis y pues para mi privado pues tengo que exponer, supuestamente son 2 horas, ¿va? Entonces me pongo nervioso, se me traba la lengua, dijo ahí, ¿va? Cuando quiero hablar muy rápido. Y pues justamente ayer estaba hablando con un amigo y que me estaba indicando que tengo que hacer unos ejercicios, meditar y pues tranquilizarme más que todo, ¿verdad? Para yo poderme desenvolver bien. Y en la noche me puse a leer Cambia tus palabras, cambia tu vida. Y pues la verdad que uno siempre dice, es que no tengo dinero. Y uno está llamando la escasez del dinero, ¿verdad? Entonces, este compañero me decía, no te pongas nervioso, vos pensás que sí puedes hablar bien, que te desenvolves bien cuando estás hablando con personas, cuando estás enfrente. Entonces, me cambió el chip, va, y como a la historia también del niño que se iba a matar, ¿verdad? Entonces, son personas que Dios pone personas en nuestras vidas para darnos una palabra de aliento. Bueno, como dice una frase, va, la palabra más idiota, tal vez la persona lo toma bien y para otra persona lo toma mal, ¿verdad? Pero el consejo de mi compañero y lo que usted nos está enseñando, pues me está abriendo más el chip y pues para cambiar lo que uno tiene los temores de hablar en público, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en la lucha y pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, Bradley. Interesante su punto, la importancia de las palabras, pero ante todo la importancia de darnos la oportunidad de cambiar paradigmas. Porque muchas veces, como nos hablaba Gabriel hace un ratito y nos explicaba Dalila, uno está amarrado a ciertos paradigmas que por trascendencia, por herencia, por cultura uno adopta, y entonces eso lo lleva a temores, porque sabe que esos paradigmas han llevado al fracaso a otros. Pero a la hora de uno darse la oportunidad de conocer cosas nuevas, nos permite enfrentarlo con mayor confianza con uno mismo y empezar a nosotros grabarnos de que nosotros tenemos nuestras propias herramientas. Nos va a permitir ser diferentes y esa diferencia puede capturar más atención y puede dar mejores resultados a lo que voy a hacer. Así que, Branly, gracias por su aporte, me pareció muy oportuno y qué bueno que ya está preparando su privado. Le doy un consejo para su privado. Dice que el mejor consejo es que no se deje guiar por nadie. ¿Sabe por qué se llama privado? Porque es suyo. Y nadie le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer. Es decir, usted lo único que tiene que hacer es estudiar, dominar los temas, ordenar su mente y su misión ahora es llegar y proyectar la información de la mejor forma que usted pueda, pero lo principal, le van a decir, eso que usted dijo es falso, eso que usted dijo no está correcto, la forma como lo dijo está incorrecto. Si usted en ese momento acepta esas palabras, ya perdió y tiene perdido el examen. Porque la misión de su terna, la misión de las personas que le van a evaluar es hacerlo sentir la peor basura del mundo como profesional. Pero su trabajo es
Yo estoy seguro de mí, yo sé lo que me preparé, así que con el permiso suyo y con todo el respeto, quiero informarle que respecto a lo que usted me dice, yo le puedo demostrar que y se lo doy como ejemplo de esta forma y se lo pongo de ejemplo de esta otra. Y si tiene dudas, dígame, ¿está de acuerdo? Si no, le puedo explicar con otra situación. Y créame que ese ha sido el éxito de la mayoría en ganar los privados, que no se dejan llevar porque la terna le dice de que usted no sirve, de que usted dijo lo incorrecto, de que usted no está respaldado, de que usted no tiene el criterio, de que usted se preparó mal. Usted ya sabe que se preparó, usted sabe que estudió. Y la trampa es hacerlo caer. Pero su reto es, yo estoy seguro de mí mismo, yo me preparé, yo soy una persona inteligente y tengo años luchando por esto. No me voy a dejar vencer por las palabras de una persona que me quiere ver caer. Esa debe ser su visión. Y lo demás, todos han logrado el éxito gracias a ese cambio de paradigma. Así que éxitos. Ok, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Bendiciones. Marlene Alexia Morales, cuéntenos qué tiene para hoy. Buenos días a cada uno. Escuchándolos, yo me había quedado para escuchar, no tenía la mano levantada porque era mi primer clase, pero viendo las experiencias de cada uno y comparándolas con lo que a mí me ha tocado vivir o estudiar. Yo estudié administración de empresas, pero he trabajado más en un hospital y he trabajado más con niños en temas de niños que han sido adoptados, otros con autismos, otros demasiado inteligentes y con niños de iglesias. Y me he dado cuenta que cuando uno se prepara para dar un discurso o dar una clase, por más de que uno lleve una guía o esté bien preparado, siempre va a haber como un margen de error. Ese es como cuando uno va a crear un producto o va a lanzar una nueva idea, siempre tomar en cuenta eso de que va a haber un margen de error, pero yo creo que en la oratoria pues se le podría llamar como improvisación. Y es esa habilidad de que, aunque hayan niños demasiado inteligentes y también conocen del tema, nos van a interrumpir y así llegan personas también en adultez y nos interrumpen, pero tener esa capacidad de qué es lo que está hablando uno, pues siempre va de la mano con que uno ya tiene algo planeado y está preparado. Entonces a veces uno se pone hasta nervioso o se molesta porque lo interrumpen a uno y uno como que hasta ya tiene programado el tiempo, esto voy a decir acá y después digo lo otro. Entonces uno como que se molesta con eso, pero me he dado cuenta que trabajando en el hospital, que es una empresa o un área de trabajo muy estresante, muy agitada, y se ve mucho la improvisación por las emergencias. Pero no es improvisar por voy a hacer lo que sea, sino que como uno ya está preparado, sabe cómo actuar ante esa emergencia o ante esa situación. Y lo mismo sucede cuando uno tiene un tema que presentar o una clase que dar. Le voy a cambiar dos palabras, Marilyn, y usted me va a dar la razón, usted que está en el medio. Fíjense que hay bacterias que son bien difíciles de atacar y hay virus que con cualquier cosita usted los puede eliminar. Estas bacterias o estos virus no tienen capacidad de improvisar. Lo que tienen es capacidad de adaptación. ¿Qué tan capaz de adaptarme a los cambios? ¿Qué tan capaz de adaptarme a las diferencias del medio tengo? Va a ser mi éxito para sobrevivir. Y de lo que usted me acaba de hablar, cuando le toca que enfrentar un público tan exigente como el de los niños, y máxime niños con situaciones especiales de salud, de inteligencia, de atención, de muchas cosas, porque trabajar con niños no es un arte, es un reto completamente grande de adaptación. Entonces aquí estamos hablando de qué tan capaz es usted de llegar a un lugar y adaptarse a lo que le dan.
de adaptarse y utilizar sus recursos para sobrevivir en ese medio. Y eso solo se logra con la observación, se logra con la empatía, se logra con la práctica, pero ante todo se logra con la voluntad. Una bacteria es enérgicamente, con una gran voluntad de querer sobrevivir, y por eso busca cómo adaptarse. No se queda encogida, no se encapsula, no sale huyendo. Enfrenta las situaciones, enfrenta el medio y después se transforma para lograr llegar al punto. Y esa es la misión que tenemos acá, aprender a adaptarnos, a observar todo eso. Y algo que sobresale mucho acá es el amor que usted le ponga a lo que está haciendo. Si usted está donde quiere estar, hace lo que le gusta hacer, créanme que va a tener éxito, sea cual sea la situación. Jennifer, Michelle, todavía lleva tiempo. A ver, cuéntame. Gracias, Lick. Pues mi experiencia también para completar un poquito lo que dijo la compañera anterior, a mí también me toca impartir capacitaciones tanto a niños como a adultos, y una estrategia que yo empecé a crear con los niños, llevo un títere con base al tema que les voy a hablar, y al final aplicamos el método lúdico para que aprendan jugando. Entonces, primero con la inducción, y después yo les digo que si quieren jugar, van a ser los niños que el títere va a seleccionar. Entonces van a ser los niños que estén en silencio, que estén poniendo atención, y al finalizar nos vamos a hacer una rueda todos y vamos a ir en la compañía del títere que yo llevo, vamos a resolver las dudas. Entonces lo que hago es de que cuando siempre interrumpe más de alguien. Entonces, cuando están interrumpiendo, yo les digo así como que con el dedito como que silencio, porque el títere está escuchando. Entonces los niños hacen silencio porque saben como que el títere es el que va a seleccionar a los niños que van a ir a jugar después. Y al final, pues los niños como que sí, ¿verdad? Como que entienden así como que sí, silencio, y ponen atención. Al final ya también medimos el tiempo porque todos tienen dudas o solo quieren completar lo que uno está hablando. Y al finalizar, pues todos los niños juegan. Al final solo es una estrategia que yo implementé para que la atención sea más acorde y que el control de los niños esté pues más dominado. Gracias, Jennifer. Ahí ya estamos hablando de una experta en educación, utilizando ya los recursos didácticos para poder amarrar más el desarrollo de la clase. Familia, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, estuvimos platicando 1 hora 37 minutos y no dio tiempo para tanto. Hay tanto que hablar. Pero miren, algo enriquecedor que sobresale acá es de que todos tenemos algo importante que decir y por eso nos estamos preparando. Y así es, Estuardo, no se siente el tiempo, tanto que estamos haciendo, y eso es lo que me encanta de este taller. Familia, no les quito más su tiempo, nos preparamos para el taller de la próxima semana, ya están los libros, métanse al Classroom para que pueda tener acceso al video, a los libros, a los links, a todo el material que subimos. Algunos dejan comentarios, así que la clave está en el Classroom, y si alguien no tiene acceso a nada, para eso les dejé mi correo, cocatis@hotmail.com. Yo soy de los viejitos que todavía usa Hotmail, dice por ahí. Me encanta el Hotmail todavía, así que no hay ningún problema con eso. Mándenme correos para yo poderles resolver algún problema en específico, pero en todo lo demás está en su Classroom. Solo me resta darles un fuerte abrazo, mi cariño de siempre, y nos vemos en la próxima. Familia, buen fin de semana. Nos despedimos. Aquí en su micrófono. Gracias, Gracias, licenciado. 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 Feliz día.